¿Puede ser? Vamos a verlo. Yo voy a hacer una llamada porque nos vamos a comunicar con Radio Aficionados. Voy a llamarlos. A ver quién contesta. CQ de Lima Unión 5 Alfa Alfa Whisky llamando a General. Hola, ¿quién se encuentra por ahí? El U5 Charlie Bravo Alfa. CQ de Lima Unión 5 Alfa Alfa Whisky llamando a General. Charlie Bravo Alfa por el U8 Bravo Mike presente. Para Lima Unión 8 Bravo Mike, Jorge Moto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Respondió Jorge, bueno, vamos a transmitir ahora. ¿Qué tal, Jorge? Bien, por suerte. Aquí andamos, ¿qué andas haciendo por ahí? Bien, ¿Cuáles tus ocupaciones? eh, Yo estoy acá tratando de hacer algunas cosas para el Radio Club. ¿Cómo andamos? bueno, Jorge, ¿cómo estás? Julio, ¿cómo estás? Tratamos de hacer una comunicación doble vía. Vía la radio, vía el handy. Bueno, vamos a cortar el handy. Vamos a seguir por la radio, que es radio con imagen. Ahora sí, Sí. formalmente, Jorge Omar Moto, presidente del Radio Club Ciudad de Buenos Aires, Lima Unión 5, perdón, Charlie Bravo Alfa. No me cambié la licencia. No, te estaba dando la mía. Y Julio César Rioja, secretario del Radio Club Ciudad de Buenos Aires, les doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, por suerte. Che. Gracias por estar con nosotros, porque nosotros estamos con ustedes y con el Limonion 5, Charlie Bravo Alfa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Jorge y Julio, ¿escuchan bien? Sí. Julio, Sí, te te escucho escucho bien, bárbaro. sí. Jorge, te escucho bárbaro. Bueno, Bueno, dígame, Jorge y Julio, ¿qué es esto de ser radioaficionados? bueno. El ser radioaficionado es un hobby que se dedica a la experimentación con la radiofonía, con todo lo que significa a la transmisión de palabras e imágenes y digital, todo lo que sea digital, con fines solamente experimentales. Sí. Y tratamos de mejorar lo que ya está en el mercado, ¿no? Los equipos y demás. Y Sí. son muchos radioaficionados los que han logrado mejorar muchos aspectos de la radiocomunicación. ¿Mm? Sí, es digamos que de la radio no comercial, como es la de los radioaficionados, mejoran, experimentan y mejoran lo que es Sí. luego las radios, las emisoras que están al alcance de todos, que son las emisoras Nada comerciales. comercial, es todo experimental y hobby. Lo que sí, cuando hay algún problema de cortes de luz general o demás, o algún problema de emergencias, nosotros somos colaboradores de Defensa Civil, de todo lo que necesita comunicaciones, estamos ahí. Es una actividad de interés nacional, está considerada de interés nacional, Sí. así que somos colaboradores de Defensa Civil, como bien decía, y de todo lo relacionado a la comunicación en caso de emergencia. Eh, ¿Mm? el hobby, Jorge, Julio, deja de ser hobby para pasar a ser un servicio. Es un servicio. Sí, sí, yo creo, ampliando lo que dijo Jorge, Sí. yo creo que es un hobby, por lo menos para mí, no sé si a los demás les pasará lo mismo, es muy apasionante. Para mí es una satisfacción muy grande cuando yo prendo mi equipo, Sí. un equipo chiquitito, en aquella época eran a válvulas, y con apenas mis 50 vatios prendía el equipo y aparecía uno de la Antártida, ¿con qué potencia salís? Y era lo mínimo y lo más básico que tenía. Eso era una satisfacción enorme. Sí. Me enorgullecía que yo con un equipo casero podía llegar a cualquier parte del mundo. Y fue así como me di la vuelta al mundo varias veces, ¿no? Con ese equipo. En- Y creo que bueno, que los aficionados lo tenemos que tomar desde ese punto de vista, aparte de la técnica, ¿no?
Sí, que sea una cosa apasionante, y porque mucha gente me pregunta, qué aburrido hablar por radio. No, no es aburrido. A mí me encanta y yo estaría todo el día hablando por la radio. Pero bueno, a veces las ocupaciones no te lo permiten. no se puede. Antes de empezar a profundizar sobre el Radio Club y sobre los equipos, y les cuento que vamos a ir pasando algunas fotos que tenemos, porque bueno, esto es radio con imagen. Vamos a ir pasando algunas fotos. Les pregunto, ¿cómo se llega a ser radio aficionado? Bueno, se llega a ser radioaficionado realizando un curso que normalmente se hacen en los radioclubs, un curso cortito, que donde te enseñan las técnicas necesarias para poder operar un equipo y armarte tu propia radioestación. No es muy complicado, es bastante sencillo, porque está... ¿cómo se llamaba? Ay, bueno, no me sale la palabra. Está dirigido a la gente que Sí, quiera a los aspirantes. hacerlo sin distinción ni de edades, ni de estudios técnicos, ni de nada. No hace falta tener ningún estudio técnico, solamente Sí. poner un poco de atención en las clases y poder solicitar su licencia, dar un examen que es bastante sencillo, Sí. y cumplir los requisitos del curso y poder solicitar su licencia. Sí, La licencia la emite el Ente Nacional de Comunicaciones, son licencias oficiales, y a partir de ese momento el señor puede salir con su propia licencia, que en mi caso es Lima Unión 8 Bravo Bravo Mike, o sea, el U8 BBM, sí. y yo la tengo desde hace 50 años casi. Caramba. Este año cumplo 50 años en la radioficción. Así que yo salgo al aire con mi licencia, transmito con mis equipos y ya conocen mi licencia, ya me saludan porque saben quién está atrás del micrófono. Sí, después de 50 años de permanencia. Exactamente. Ya Decime, cuando te conocen la voz, automáticamente ya te Ya nombran. saben quién es. ya sabes quién sos. Sí. Sí. Y yo Decime que... también. Yo ingresé muy chiquito, a los 22 años. Sí, Cuando hice el servicio militar me encantaba ver cómo hablaban por la radio en la parte de comunicaciones. Y bueno, un buen día me metí en una casa que vendía equipo de radio, y charlando así con el vendedor, aparece un señor que era radioaficionado y me empezó a charlar, qué sé yo. sí, Me acuerdo siempre que se llamaba Julio Cotini, que me dice, ¿por qué no te venís al club ahí en el CBA? Y lo charlamos. Bueno, fue ahí como empecé, me hice socio. sí. Soy casi fundador, porque tengo socio número 178, soy el más viejo Vitalicio. de todo Sí, el club, sí. sí, sí. Y yo entré muy jovencito, a los 22 años, y ya la gente de la comisión eran todos cincuentones, ¿viste? Sí, Entonces, bueno, y ahí me quedé, y bueno, y ahora ya tengo más de 50 años de radio aficionado y del club CBA. sí. Hacemos Así un... que Sí, sí, decime, para mí, Julio. Sí, para mí el centro de radio aficionado CBA es mi hijo. Yo por el club hago cualquier cosa. Si pudiera, iría todos los días. Como lo hice en una época cuando yo fui presidente del club, años 71, 72. Yo iba todos los días desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. upa. Y me quedaba ahí en el club. A veces me quedaba solo todo el día, ¿no? Pero bueno, a Sí, veces venía gente. sí, sí, Así ya que sos... eso se llama pasión por un hobby. Exactamente, exactamente, y vocación de servicio hacia tus compañeros. Sí, sí, sí. Mientras tanto, estábamos viendo, hacemos un salto para contar que estábamos viendo algunas fotos y de algunas actividades, de algunas instalaciones, de algunos equipos, y lo que veíamos con una corona es un acto que se hizo el sábado pasado para los radioaficionados que tuvieron participación en Malvinas. Sí. Sí, aquí estamos Bueno, viendo también sí. Es el tema de radioaficionado que seguimos viendo cuando se ponía una ofrenda floral en el patio de Malvinas.
Cuénteme un poquitito de eso y después seguimos. Bueno, te explico un poquito lo que Sí. pasó. En el año 75, Sí, cuando fue el conflicto con Chile, la aeronáutica formó un equipo de radioaficionados, se sí, llamó Observadores del Aire, porque tenían los radares que tenía aeronáutica no llegaban a cubrir todo el límite con Chile por el sí, problema de montañas, los montes, de las montañas de la cordillera, ¿no? sí, Entonces, ponían a radioaficionados de a dos en lugares muy estratégicos donde no cubrían los radares para poder evitar o anticiparse a cualquier ataque, a cualquier avance, a cualquier acción militar que pudiera venir del lado de Chile. sí, Una vez que terminó el conflicto, eso quedó en stand-by, pero no se desactivó nunca. El 2 de abril, cuando empieza el problema, cuando empieza el problema Malvinas, la aeronáutica cita a todos los radioaficionados que los tenía en reserva. Eran 19 radioaficionados, fueron de Córdoba, y los juntó, les explicó la casa y los mandaron a Puerto Madryn sí. con otro más que ya habían mandado antiguamente de acá de provincia de Buenos Aires, de Aedo. Fueron 20 radioaficionados que pasaron a Malvinas. Sí, ahí estamos viendo la placa de los radioaficionados integrantes de la red de observadores Bueno, del aire. mirá que termino. Sí, sí, no, 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 te digo, estamos viendo la placa. Seguí. Bueno, cuando llegaron a Malvinas, los pusieron en 7, los empezaron a... antes quería explicar que fue tal el apuro que ninguno fue con equipo, todos se llevaron su propia ropa de abrigo, Sí, fueron con sus equipos personales de mano y bases, sí, viajaron con todo eso a Malvinas. Cuando llegan allá, pernoctaron una noche en un hangar donde se estaban armando los helicópteros que habían ido desarmados en los BC-3, en los buques. los aviones, Sí. sí, los aviones grandes, no me acuerdo el nombre del avión. Los superetendards, No, ¿no? entender No el usaban por ataque, los llevaron. El Hércules los 130. Hércules. Sí. Los Hércules. Los Hércules, eso no me salía. Bueno, viajaron, armaban los helicópteros, ahí pernotaron. Al otro día los empezaron a poner de a dos, en parejas de a dos, en 7 puntos estratégicos de las islas que ya estaban estudiados, acompañados por su equipo, una antena, unos 10 a 15 metros de cable coaxil, y Sí, ponían la antena, la clavaban y estaban ellos a unos 10-15 metros. Una batería de 110 amperes, 12 volt, y un par de lamparitas y un soldado armado para cualquier eventualidad. sí, Ellos eran reemplazados cada 2 días hasta que llegó el conflicto, que fue los primeros días de mayo, donde se dieron cuenta que ellos no podían, los radioaficionados no podían permanecer, y fueron reemplazados por soldados sí, preparados para comunicaciones, y fueron repatriados el día 7 de mayo en un avión, también un Hércules, 18 de ellos, porque hubo 2 que se negaron a abandonar. El problema estaba en que, al ser civiles, no sí. estaban cubiertos por la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra reemplaza a cubre a los Militares. a los militares Sí, solamente, o sea, a los prisioneros militares, pero no a los civiles. Entonces, como podían ser tomados como espías o demás,
era peligroso para la vida de ellos. Sí. Hubo 2 que se quedaron, que no quisieron volver, y los otros volvieron, pero al unísono también hubo otros 20 radioaficionados que cumplían un rol muy similar, pero en las costas del sur argentino, donde se podía Sí. esperar el ataque de algún barco Inglés. inglés. Mm. Entonces, en realidad fueron 40 los radioaficionados que actuaron en, en la parte de Malvinas, en la defensa de nuestras islas. Sí. Bueno, y los otros, los 2 que se quedaron, y por ahí tengo anotados los nombres, no me acuerdo cuáles son, Sí. pero los 2 que se quedaron volvieron cuando... Santeri y Rotea, Campieri y Rotea, ese era el apellido de los 2 radioaficionados que se negaron a volver. volver. Sí, Julio Rotea, de Villa Carlos Paz, ya fallecido, y Terciano Rotea, que hoy debe tener 90 años y no falleció, la verdad que no tengo duda. Sí. Ellos se negaron y volvieron con los camuflados como personal militar con los prisioneros de Malvinas. Sí, le dieron grado militar. Bueno, claro, se fundó el Radio Club Malvinas Argentinas, sí, y es custodio del Radio Club Córdoba. Claro, en el interín que estuvieron allá estaba se fundó el Radio Club Islas Malvinas, sí. y como estaba el jefe de correo de la parte de radioaficionados, había sido citado y estaba ya, automáticamente le dio sin ningún trámite previo, sí, la licencia del Radio Club, que el Radio Club Malvinas hoy está representado por el Radio Club Córdoba. La licencia la tiene en custodia el Radio Club Córdoba hasta que pueda volver a Malvinas. Sí. En la LU1 xilófono Zulu, o sea, XZ, LU1 xilófono Zulu para nosotros. Sí. Bueno, pregunta para Julio y para Jorge, ¿no? Sí. ¿Qué se enseña en el curso? Bueno, en el curso se enseña, por un lado, lo básico de la electrónica, toda la reglamentación que es oficial, sí, la que nos rige. Se enseña a operar los equipos, es la práctica operativa que le decimos nosotros. Sí. El alumno, desde prácticamente el primer día que asiste al curso, ya está operando equipos, les enseñamos. Se les enseña el armado de una estación, cómo debe hacerse, sí, qué elementos debe tener, qué seguridades, cómo se debe montar para no molestar con emisiones espurias a los vecinos. Una serie de cosas que son importantes para no tener problemas y salir bien al aire. Sí. Y otra muy importante que se le enseña es hablar con el idioma... de radioaficionados. No, el idioma... con los idiomas, con las partes de cosas. El Charlie Whiskey. El castellano puro, porque nosotros nos comunicamos con el mundo. Sí. Entonces, los modismos en el castellano y en el inglés no sirven para la radio oficial. Sí. Porque hay modismos acá que ofenden a otro radioaficionado por las diferencias de idiomas. Sí. Entonces, el que te escucha conoce tu idioma, pero no conoce tu modismo. Entonces, digamos Si tú decís una palabra que en el idioma de él significa otra cosa, pero sabe lo que significa en tu idioma, no hay inconveniente. Sí. Pero cuando vos ponés una palabra que no corresponde, porque es un modismo y en el idioma del otro puede ser un insulto, entonces no corresponde hacerlo. Es lo que se dice castellano neutro. ¿Eh? Castellano neutro, ¿no? Claro, castellano neutro. Sí.
Que a veces nos cuesta mucho sacarle esos modismos de la boca a los nuevos pibes. Sí, bueno, Se les escapa, se me escapó, no se tiene que escapar. No, y bueno, nosotros entre las provincias pasa lo mismo. Sí. Hay modismos. Sí, ¿y el código Morse? El código El Morse cherry whisky, ¿no? claro, está puesto para nosotros en lo que es la radioafición, tenemos categorías. Sí. Entonces, para la primera categoría lo único que se pide es que tengan un somero Conocimiento. Claro, para que sepan más o menos lo que es el código, pero no tiene ningún inconveniente en la parte del examen. En vez, para ascender de categoría, ya hay que saber manejar el Morse. El Morse es un modo más de transmisión, pero lo que tiene el Morse es que fue el primer modo de transmisión que existió. Cuando se creó la radio, el primer modo de transmisión fue el Morse, fue puntos y rayas, porque no llegaba el audio. Sí. Y por el tipo de transmisión y el poco ancho de banda, es el que llega más lejos con menor potencia, con menor potencia de radiación y con menor se llega a mayor distancia. Exacto. Sí. Fíjate vos que a pesar de que es un sistema que ya está en desuso, pero cualquier fuerza de seguridad lo está usando para emergencias. Sí. Inclusive, si vos te pones a escuchar por radio, todas las boyas de faros que hay en el puerto, todas se transmiten en CW, en telegrafía, sí. Y a gran velocidad. ¿Por qué? Porque hay una otra máquina que descodifica toda esa velocidad y lo transmite en palabras. Por eso se sigue usando para emergencias, ¿no? A pesar de la vejez del sistema. Si no recuerdo mal, con el tema de los mineros en Chile, pudieron llegar a ellos, a comunicarse con ellos por código Morse. Exactamente. Sí. Entonces pusieron una vara cuando transmitía vibraciones. Exactamente. Bueno. Fue por código Morse. Bueno. Fíjate vos que hay una llamada internacional que cualquiera radioaficionado que le escuche o cualquier fuerza aérea que le escuche sabe que hay una emergencia y es solamente transmitir 3 puntos, 3 rayas y 3 puntos. Sí. La diferencia entre el punto y la raya es el largo de la duración del pulso. O sea, un pulso cortito, un pulso largo es una raya, un punto corto es un punto. Entonces, 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos quiere decir son las letras SOS. SOS es emergencia, socorro. Algo así, digamos. Parecido. Ponele. No tengo el manipulador acá. Sí, lo que pasa es que estoy golpeando el micrófono con una virome. La verdad que no sé. Es como uno puede, ¿viste? A veces. Exactamente. Julio, contanos sobre el Radio Club. Vos que sos el más, sí. No digo el más viejo, digamos el que hace más tiempo que está en el Radio Club. Sí. ¿Viste qué bien que lo dije, no? No soy el que hace más tiempo, pero bueno, no importa. ¿No? Soy uno de los que más concurren, que distinto. No, yo le decía también a Jorge y le decía a Julio, sí. Que él sí es el más... En el Radio Club es el más viejo, ¿no? Julio creo que en el listado ya es vitalicio, sí. Y creo que aparece tercero o cuarto en el listado. Hay 2 más que no aparecen nunca, pero bueno. A ver, que nos cuente un poco Julio y después nos cuenta Jorge qué es ser presidente, cómo se trabaja. Julio nos cuenta la historia. Jorge nos cuenta el cómo se trabaja. Bueno, ser presidente para mí es todo un orgullo, ¿no? De una institución como el CBA. Pero el presidente es el que guía todo. No, espera, Julio, espera. Sí. No, yo decía, Julio, vos contanos un poquito la historia y Jorge nos cuenta en la actualidad bajo su presidencia. Y bueno, bien. Vos, Julio, después nos aportás también como secretario. Sí. Bueno, la historia del CBA comienza en el año 62. Sí. Cuando un grupo de 15 aficionados
se reúnen en un barcito ahí en el barrio de Flores Sí, y empezaban a comentar cosas de la radio, hasta que un día se les ocurre organizar una institución. Entonces fueron a pedir a la Unión Comerciantes, donde se les cedió un lugar para que funcionara como entidad. Y en ese lugar de la Unión Comerciante de Flores o Caballito, del Parque Chacabuco, se fundó el acta fundacional del club en el sí, año 62, en agosto. A partir de ahí, bueno, de unos años después, la municipalidad nos dio tres aulas en una escuelita ahí en el Parque Chacabuco, sí, a la donde vuelta, ¿no? funcionó, Sí, sí, donde funcionó muchos años, ¿no? sí. Hasta que después la municipalidad nos cedió el terreno donde estamos ahora, donde se ha construido todas las aulas, las oficinas, todo. Y eso fue todo hecho a pulmón por los socios, ahí no intervino ninguna empresa ni nada. Sí, Incluso en la actualidad los que vamos frecuentemente, siempre estamos haciendo algo de mantenimiento, arreglando puertas, pintando, un montón de cosas, ¿no? Y eso es tener pasión por una institución o por un club o por un hobby, ¿no? sí, Eso es lo más lindo. Por eso yo digo, para mí es mi hijo, porque lo vine a hacer, pasé por todas las épocas del club sí, y bueno, y época tras época fuimos mejorando, ¿no es cierto? sí. Y ahora, Jorge, Bueno, mirá, yo tomé la presidencia medio de prepo, como quien dice, sí, porque en el periodo anterior, el presidente, que era el uno Delta Eco, tuvo un problema de salud bastante grave y Pedro, yo estaba como vicepresidente. Él estuvo internado 2 años, así que sí, bueno, fue bastante grave, tuve que tomar la presidencia. Y a partir de ese momento traté de que el club vaya para adelante en todo lo que era tratar de juntar gente que ya había desaparecido, que no venía por H, por B, porque algunos tenían unas diferencias. Traté de hermanar a la gente de vuelta, llamarlos. Todavía estoy en esa tarea porque hay gente que yo sé que era muy valiosa y no está concurriendo porque ha tenido problemas con otras personas que no están más en la institución. sí. ¿Qué ocurre en todas las instituciones? ¿No? Ocurre en todas las instituciones. Y siempre pasa Eh, cuando hay un grupo de gente sí, grande, sí, sí, grande de ocurre en gente que todas las son instituciones. Entonces, adultos, los y lo problemas que yo surgen. trato de hacer, yo estoy llevando la institución, trato de que las cosas se hagan, no esperarlas, no estirarlas, no hacer, las cosas se hagan. Todo lo que lo manejo con consenso de la comisión directiva, cosa que no ocurría antes, era más bien porque le faltaba gente, más que sí, había una persona que tomaba las decisiones por sí sola. Yo las decisiones las tomo en consenso con la comisión directiva. Tenemos grupos de WhatsApp con la comisión directiva. Sale un Sí, tema que hay que consultarlo, que tengo duda, lo mando, ¿qué hacemos con esto? Y en las reuniones de comisión que se hacen principalmente cada mes y medio más tardar, se hablan los temas necesarios. sí, Pero por ahí terminó la reunión, en los 2 días saltó un tema al grupo y ¿qué hacemos? Todas las decisiones la toma el grueso de la comisión directiva. Escucho a todos. Creo que es la forma de manejar una institución, ser claro con todo, inclusive con la parte económica. sí, Para eso, durante mi gestión, yo hice lo que no se había hecho antes, abrí una cuenta en un banco y todos los depósitos, todo pasa por la cuenta bancaria, sí, cosa de que no haya dudas de dónde está el dinero de la institución. exacto. Que era una de las dudas que había antes y cuando tomé la cosa me encontré con un montón de dinero en la caja fuerte y había cosas que hacer en el club que ya no operaban más y no se hacían porque decían que no alcanzaba la plata y la plata sobraba. Bueno, Ese es el tema. es el tema. Claro. Díganos, Julio, Sí, Jorge. Sí, Bueno, primero, el tema es
incentivar a la gente que está. Ahora veo que hay una actividad importante dentro del club, los socios se están moviendo mucho, hacen salidas, hacen activaciones, que ahora les pido que nos expliquen. Sí. Y hay un tema también para ver cómo se sigue incentivando, pero a los más chicos, ¿sí? No Ajá. tal vez a la gente más grande, sino a los más chicos. Cómo crear ese conocimiento, ese cariño, se nos fueron. Claro. Sí, ahora vuelven, ¿no? El conocimiento y el cariño, que es la forma en que se puede llegar mediante conocimiento de los chicos para que sigan con esta actividad. Sí, mirá. Yo tuve en su momento una experiencia muy buena en otro radioclub Sí, que nos permitieron, fuimos a una escuela secundaria de la zona, sí, dimos una charla, hicimos experiencias, llevamos equipos, colocamos una pequeña estación de campaña, le dimos una charla a los chicos del último año, de los 2 últimos años, sí, y los invitamos a pasar por el club. Vinieron con los padres, varios chicos se anotaron en el curso, y en mitad del curso se empezaron a acoplar los padres porque les gustó la actividad. sí. En ese momento hicimos una cantidad de radioaficionados en ese radioclub bastante importante, porque gustó. Yo en Capital, hace ya 4 años, tuve una entrevista con el que era en ese momento el encargado de la parte de educación, o sea, el ministro de Educación. Sí, Le expliqué someramente que quería el permiso de ellos para ir a las escuelas secundarias a dar las mismas charlas, para tratar de captar gente, y la verdad tuve una muy mala respuesta. ah, Porque no me dejó hablar, me dijo, es un hobby muy caro, no sirve para nada. No. Esa fue la respuesta que tuve del ministro de Educación. hay un ministro que no conocía lo que es la radioficción. Solamente no conocía, que si no, no sabía con quién estaba hablando. Me dirigí al jefe de la ciudad, en ese momento estaba Mauricio Macri, Sí, le hice una carta, me contestó que iba a tomar cartas en el asunto, pero nunca más tuve novedades. bueno, Y estaba por hacer lo mismo ahora, ya que hay otra persona, porque sé que y tengo un grupo de gente que puedo manejar, que se puede manejar haciendo ese tipo de visitas, porque sé que es un caldo de cultivo muy lindo para la radioafición. Son chicos que se emocionan, se sí, encuentran y podemos lograr varios. Inclusive, en este curso que estamos por largar, hay dos pibes de 12 años, que es la edad mínima que nos pero, pide la reglamentación para ser los radioaficionados. Hay sí. 2 chicos de 12 años. Bueno, Rodrigo, que fue el que tenía la iniciativa Sí, cuando empezamos, Nijucho, él sí, empezó con 11 años y cumplía el mayo 12, empezó en abril. claro, claro. Y yo lo acompañaba, obviamente, ¿no? Sí, y después te enganchaste vos. Y sí, ya es que en la segunda, ¿viste? La segunda vez que fui, se Amílcar y Pedro me dijeron, bueno, mirá, si vos te vas a quedar, hacé el curso, Claro. pagalo vos y lo promocionamos a Rodrigo. Que habían apostado entre ellos, porque habíamos ido a averiguar así nomás. Sí. Fuimos al Radio Club justo el día que estaban, un jueves, antes del sábado que empezaban, sin saber Mirá nada, vos. ¿eh? Fuimos, justo coincidió todo. Y habían apostado, ¿vuelven o no vuelven? Sí, No me sí. dijeron quién apostó uno y quién apostó otro, pero bueno, volvimos. El ministro, Sí. por ahí con un conocimiento superfluo, ¿no? No tenía idea, no dejó No, hablar. no dejó No le hablar. interesaba. Pero, No le interesaba. claro, pero en base por ahí a su conocimiento superfluo, que puede ser que pueda tener como cualquier persona, que dice, Claro. sí, es un hobby caro, porque las radios todo... Explíquenos un poquitito. No, está equivocado totalmente.
Sí, Totalmente equivocado. Yo el primer transmisor que tuve lo armé con desechos de radio y televisores viejos. sí. ¿Ah? Ah, bueno. O sea, fue mano de obra, no otra cosa. Tuve el asesoramiento de gente del club, Sí, tuve asesoramiento de un familiar que también era técnico en electrónico, tenía en ese momento un taller de electrónica. Y siempre en todo taller quedan cosas en desuso que no sirven, que se usan para desguazar, para repuesto de otro. En ese momento yo a varios, por consideraciones del pariente le di elementos para armarse sus propios equipos. sí, Uno de los elementos típicos era la válvula de transmisión, que en esa época era de válvula, que era la famosa 6DQ6, que es la válvula que usaban todos los televisores de blanco y negro, la válvula de imagen que le decían que cuando se empezaba a agotar, empezaba a achicarse la imagen de los costados. sí, Pero esa válvula para nosotros era nueva, porque nosotros no necesitábamos que trabaje en ese régimen. En el régimen que trabajábamos nosotros, la válvula rendía al 100%. Y los talleres de televisión, válvulas agotadas de esas tenían agotadas, tenían montones. Bueno, las conseguíamos, se las dábamos a los principiantes para que se armen sus propios equipos. El mío tenía, vamos a ser un poco técnico, el primero que armé era una 6DQ6 por otra 6DQ6, el segundo ya tenía dos 6DQ6 a la salida por dos en modulación, bueno, son ya términos técnicos, pero voy al hecho de que esos equipos se armaron con elementos de desguace, como quien dice. sí, Hoy por hoy hay equipos, como te puedo decir este es un handy que sí. tiene un alcance promedio de 20 kilómetros, pero hablando con una Repetidora. repetidora llegás a los 120, 130 kilómetros y según en donde entras podés entrar a repetidoras que tienen acceso a otros sistemas y son mundiales. Te comunicás con el mundo, con un solo handy. Sí, Entonces, y este handy, como lo ves, hoy está en el orden de los 4.000 pesos, 4.500 pesos en sí, el mercado. es muchísimo, muchísimo menos que un celular barato. Claro, es más barato que un celular. Y aparte le podés conectar una antenita, le sacás la antena, Vos podés sacar la antena la del cola de handy chancho. y acá conectar una antena exterior y alargás el alcance. Saqué la antena, acá ponés una antena exterior y alargás el alcance. Y los socios del Radio Club, aparte, pueden ir al Radio Club y utilizar los equipos una vez que ya tienen las licencias. Sí. La estación del Radio Club está a disposición de todos los que quieran utilizarla. Lógicamente no se puede juntar todos. No, No, el problema está que tenemos equipos para varias bandas, pero no pueden emitir todas juntas si no se interferirían entre ellas, porque la cercanía de las antenas. Sí. ¿Entiendes? Entonces, bueno, tratamos de regularlo eso. Bueno, ya los socios ya conocen el tema. Cuando uno trabaja en una banda, sabe que en la otra banda yo no puedo trabajar o dónde puedo trabajar sin molestarme. Sí. Y que él me moleste a mí ni que yo lo moleste a ellos. Es lógico. Pero bueno, eso ya se aprende todo en los cursos. Bueno, lo importante es que queda claro que el ministro sabrá no digamos de educación, porque me parece que habría que cambiar el nombre al ministerio. El Ministerio de Educación, la educación se tiene en caja, sería... Sí, pero bueno, digamos, ¿no? Digamos. Sí, que sabrá de su tema, pero de esto no sabe nada. El único problema que teníamos en aquella época, sí. Como eran equipos muy rudimentarios, caseros, hechos por cada uno de nosotros, no tenían ningún tipo de filtrado ni nada como tienen ahora los equipos. Sí. Yo me acuerdo que tenía un equipo muy rudimentario en mi casa y cada vez que yo salía al aire en el barrio nadie podía ver televisión. ¡Eras vos! ¡Eras vos entonces!
No, Entonces, no. entonces eso después se fue corrigiendo porque, bueno, ya los equipos fueron modernizándose, empezó a haber filtros. No, 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 Ya no. un equipo de radio hoy no interfiere a nadie, Bueno, yo ese problema pero lo tuve. Yo ese sí, problema lo tuve. Y el problema no eran los equipos de radio. El problema eran los televisores. sí, también. No, no, también no. Eran los televisores. Te digo porque yo lo tuve. Y el problema está que en esa época cualquiera armaba un televisor, lo ajustaba a ojo y salía funcionando. Porque estaban acostumbrados a ajustar las radios, las FI de la radio a ojo, a oído, y salían funcionando. Pero la cosa no es así. Claro. Como yo tenía en ese momento, me dedicaba tenía el tío que se dedicaba bien a la electrónica, Sí. y tenía todo el instrumental, él armaba televisores y los ajustaba bien, y con los televisores de él no había problema. Entonces, cuando un vecino me molestaba, le decía, tráeme el televisor, le poníamos el instrumental, le ajustábamos las bobinas donde tenían que ir a trabajar, se lo llevaba, no solamente veía mejor, sino que no lo molestábamos más. El problema era eso, que los filtros de paso de banda, que es un problema bastante técnico, los ajustaban a ojo, y no es así. Hay que ponerlos en el lugar que corresponde para que sean efectivos. Lástima que no estabas en mi barrio. Sí, bueno, tuve un caso de una persona que no quería que le toque el televisor porque su técnico era su técnico y el único que tocaba el televisor era su técnico. Fue a la CNC y ese le pasó a mí. Fue a la Comisión Nacional de Comunicaciones que estaba en ese momento. Sí. Y me hizo una denuncia. ¿Te imaginas? Vinieron a mi casa, controlar el equipo, vieron que estaba completo. La van a ver a la señora, dice, señora, no, mire, señora, yo ya le había dicho varias veces que traiga el televisor, que yo se lo ajustaba, yo tenía mi instrumental ya en ese momento, y que no le cobraba nada, pero no quería más problemas. Bueno, cuando la gente fue allá y le dijo, el problema está, se cargaron el televisor con la mujer esta a cuesta, vinieron a casa, lo abrí, le puse el instrumental, le mostré dónde estaban las trampas que estaban en cualquier lado, se las puse en su lugar, se las llevó, le transmití al lado del televisor y ya no entraba nada, se lo llevó contentísima, como a la semana la encuentro en la calle esta mujer. Vino a felicitarme, dice que nunca había visto el televisor tan bien y era la mejor propagandista del barrio. Sí, y creo que hasta lo veo en colores, dijo. Era lo blanco y negro. Y eso pasaba y mucho, ¿eh? Sí. Pasaba mucho. Julio, Jorge, mira, tenemos que ir ya redondeando. Bueno, yo les... hay algo de los Malvinas que me quedó en el tintero, que Sí. me gustaría que hoy ya gente lo conozca. Si tenés un par de minutos, Sí, lo decime, paso. decime. Hay un radioaficionado, le voy a dar el nombre, Lito López Cabaña, Sí. que vivía en Claromecó. Claromecó, Sí. y observó que la estructura del faro, ubicado en la costa, sería una magnífica base para sus operaciones. Sí. Colocó, previo autorización, una antena en la punta del faro, Sí. y empezó a rastrear las comunicaciones de la Armada inglesa para saber qué decían y qué dejaban de hacer. Sí. Bueno, descubrió que el buque insignia era el portaaviones Invencible. Sí. Lo ubicó, decodificó, y todo lo que recibía se lo mandaba por vía telefónica a las Fuerzas Armadas. En un momento empezó a triangular la ubicación del Invencible con una antena que estaba en las islas y otra que estaba en Puerto Madryn, Sí. por radio, ¿cómo se llamaba? Radiogoniómetro. Radiocronometría se llama, Sí. el sistema, radiocronometría. Ubicaron dónde estaba el Invencible, por eso lo pudieron atacar y le hicieron 2 agujeritos.
se tuvo que ir. Mirá vos, era el que Bueno, posibilitó. esa fue una de las cosas. Otra cosa que hacía, notaron que la que daba las órdenes, que eran interferidas normalmente, era una mujer. Ah, Y ahí, claro, era una mujer, la voz era una mujer. sí, Y resulta que ahí en Tlalomeco había una profesora de inglés, la señora, yo por acá tengo, Susana Ferrando, sí, hablaba muy bien inglés y cosas. Entonces, la llamaron, empezó a colaborar descifrando lo que decían los comunicados de ellos en inglés, y sí. empezó ella a salir, a transmitir órdenes falsas en Sí, inglés que las tomaban la flota. sí. O sea, le hacíamos la vida imposible. Después se colocó también en la misma tierra un lineal, un transmisor lineal de alta potencia, y bueno, se le interferían todas las comunicaciones, se trataba de interferir. Hubo otras también en toda la zona costera, otra gente que también hizo lo mismo. Pero lo interesante fue esto porque gracias al manejo de un radioaficionado y a la Sí, triangulación que realizó, se encontró exactamente donde estaba la nave la insignia. posición sí. Y tengo entendido también de que nuestros radioaficionados utilizaban el guaraní. Bueno, eso fue ¿No? las comunicaciones de los radioaficionados que estaban allá, Sí, para que cuando empezaron porque los ingleses también escuchaban. sí. Entonces, claro, si vos, el castellano y el inglés eran idiomas conocidos, pero el guaraní No, no sabían qué era. y dentro de las comunicaciones del ejército, muchas comunicaciones se hacían en guaraní, porque había gente de ambos lados que lo escuchaba y lo hablaba, Sí, y lo decodificaban. Entonces los otros no sabían dónde no estaban sabían que parados. estaban parados. Julio, Jorge, los convoco para un poquito más adelante y hablamos de las actividades de que nos digan qué es eso de salir a hacer campaña, qué es eso de salir a poner Tengo balizas, mucho pero para no, hablar de eso. Sí, cómo no, pero con mucho gusto. claro, eso es tema para otro día, no muy lejos, para otro martes, ¿les Bueno, parece? pero trataremos de sumar a gente de la que tenemos en el club, que es la que está encargada de todo ese tipo de actividades, o sea, de las activaciones que le decimos nosotros fuera de la institución. O sea, Da, transmitir desde fuera de la institución. De dale, una plaza, de un parque, sí, de un río, de un barco, de donde sea. dale, sería bárbaro, es más, Sí, venga y dos, estoy en el centro, ustedes están a los costados, pero hay espacio, así que nos podemos ir sumando. ¿Sí? sí, espacios Como, hay de sobra. Ustedes pa- quieren, com- nosotros también. como dice el chofer del colectivo, pasen al fondo que en el fondo hay lugar. Acá tenemos. Así que, No, es importante lo que estás haciendo porque nos está dando ¿cómo te podía decir? Nos estás dándole a la gente una idea de lo que es ser radioaficionado. sí, para que no tengamos otros ministros que después digan cualquier tontera. Sí, bueno, pero a mí no me interesa lo que diga un ministro, sino lo que diga el que quiere ser radioaficionado, que sepa lo que es ser radioaficionado. Y para eso estamos, para poder mostrarlo y hablar con ustedes para que nos cuenten de qué se trata. Claro, vos en carne propia sabés lo que es la radioafición. Lo Porque conozco, vos también tenés tu licencia. lo conozco desde hace 10 años. Bueno. Bueno, Jorge Omar Moto, presidente del Lima Union 5 Cherry Bravo Alfa. Julio César Rioja, secretario del mismo Lima Union 5 Cherry Bravo Alfa. Centro, Club de Radio Aficionado de Ciudad de Buenos Aires. Centro de Radio Aficionado de Ciudad de Buenos Aires. ¿No? Sí. Dígame usted cómo es. ¿Cómo está perfecto? Sí, Centro de Radioaficionados Ciudad de Buenos Aires 05 CBA. Ubi- Así está inscrita. Ubicado en Achával. Achával 951, Ciudad de Buenos Aires. Estamos frente al Parque Chacabuco. Exactamente. ¿Y número de teléfono para poder comunicarse? El del club 4925-1664. Horario de atención. Estamos martes, jueves y sábado de 15 a 19 más o menos. Y ya dentro de poco. 18:30 a 19. Y ya dentro de poco hay otro nuevo curso para poder. El sábado tenemos una charla
que va a estar por la web, explicando, el curso se larga a fin de mes. Sí, Te voy a decir una cosa, si podemos. sí. Todo aquel que quiera o tenga interés, que por favor mande un email a elu5cba@gmail.com, o sea, repito, elu5cba@gmail.com, y que ponga nombre, apellido, un teléfono de contacto y lo anexaremos a la charla si le interesa. Ahí le vamos a explicar de qué se trata el curso, cuánto tiempo de duración, cómo se va a hacer y bueno, los que puedan hacerlo, costos y demás, todo lo demás. Bueno, y el que no recuerde que es LU5CBA, que se comunique con la radio, que acá en la radio le vamos a informar. Bueno, Eh, bueno, vos la tenés clara también. sí. Y con la colaboración acá de Pedro Chedrés, que es el dueño de la radio, y de toda la gente. Estamos con Facundo Picó, que me parece que le picó también el bichito de ver cuando vio el Han y dice, ¡uy, qué bueno, qué es eso! Así que entra a la radio y empieza a comunicarse y se da cuenta que con un equipito de radio se comunica con el mundo de acuerdo a los avances que tiene ya cuando uno tiene su categoría superior o general, se da cuenta de lo bueno que es. Bueno. Yo hablo todos los días con España, con Italia, con Japón. Hay radioaficionados que hablan muy bien el castellano, hay otros que más o menos lo chambuneamos, sí. Pero bueno. La cuestión es comunicarse. La cuestión es comunicarse. Jorge, Julio, les agradezco que hayan estado con nosotros estamos con ustedes y con el Radio Club. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Gracias. Hasta luego.